morning. Sorry, sound guys. I probably should just. Buenos días. Thank you. El 13. It's good to give the sound guys a warning. Es bueno estar con ustedes esta mañana. Esta mañana vamos a leer Mateo 23. My wife had cleaned my glasses yesterday. Mi esposa Darren, put your limpió glasses on. Don't touch the lenses. Keep them clean. mis lentes ayer y mi esposa me dijo, Wise counsel is the best. no toques los lentes, déjalos limpios. Y yo siempre escucho los consejos de mi esposa. We're going to start in verse 12. It's a lengthy Mateo reading today. 23, Very good. verso 12. Es una lectura un poquito larga, pero está muy buena. And whoever exalts Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. woe to you, scribes and Pharisees, Ay de ustedes, escribas y fariseos, widows' houses, hipócritas, pretense make long prayers. porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por eso recibirán mayor condenación. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo consiguen lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Blind guides, Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguien jura por el templo, no es nada. by the gold of the temple, he is obliged. Pero si alguien jura por el oro del templo, es deudor. For which is greater, Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? and whoever También dicen, si alguien jura por el altar, no es nada. Pero si alguien jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? therefore he El que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita, el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. woe to you, scribes and Ay de Pharisees, ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, tithe of mint, porque diezman la menta y el anís y el comino, neglected the y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. mercy and faith, Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. leaving the others undone. Blind guides, Guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. woe to you, scribes and Pharisees, Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, side of the cup, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. blind Pharisees, Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. woe to you, scribes and Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, ay, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Con esto dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes, pues, colman la medida de sus padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, yo les envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos matarán y crucificarán,
y a otros azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el templo y el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Good morning. And greetings to those who are joining us in home church this morning. Buenos días. Quiero también darle la bienvenida a los que se unen vía online desde sus casas, ya sea aquí en Canadá o en otros lados del mundo. El próximo domingo tenemos bautizos y tenemos lugar para 1 o 2 más. Así que si quieres ser bautizado, por favor, ponte en contacto con Amy en la oficina de la iglesia o conmigo para incluirlos en esta ocasión especial. Vamos a orar por un milagro esta mañana para que podamos predicar de todo lo que leímos esta mañana sin que nos perdamos la hora del almuerzo. Señor, oramos en esta mañana para que tu palabra sea viva, para que llene nuestros corazones de una gratitud inmensa, porque tu gracia es maravillosa. Y tú, Señor, la has derramado sobre un mundo rebelde, para que nadie se perdiera. Señor, oro para que todos en este lugar sean convencidos de tu palabra y puedan entender esta expresión tan hermosa de amor y de gracia que empieza con un mundo que te rechazó. Señor, así que mientras oramos y vamos a través de este pasaje, te pedimos, Señor, que tú nos hables. Pido que me capacites. Te ruego porque esta iglesia sea equipada y tenga el poder para llevar a cabo la misión que nos has dejado por delante. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a estudiar este capítulo, este pasaje, un poquito largo, Mateo 23 del 13 al 36. Hay como una lista de estos pecados y rebeliones de esta gente religiosa. Y tal vez te preguntarás, ¿cuántos pecados puede perdonar Dios? Tal vez en tu mente estás pensando acerca de tu propia rebelión y de tu propio pecado. Y tal vez has escuchado alguna vez la voz del enemigo que te dice y te miente diciendo, has pecado demasiado, ya no hay perdón para ti. La Biblia está hablando acerca de esta gente tan peligrosa en el mundo que son líderes espirituales. Estas personas que son religiosos y que se supone que son buenos, al menos por fuera, pero no lo son por dentro. Estas personas son muy peligrosas y son las más peligrosas por las consecuencias de que su influencia es eterna. Ellos no tienen miedo de aquel que puede llevarlos al infierno. En la Biblia
La Biblia nos advierte que tenemos que tener cuidado de aquellos que quieren desviarnos del camino. Estos líderes religiosos están desviando a aquellos que están de veras buscando a Dios. Tenemos que tener cuidado de estos hipócritas. No hay ningún pasaje en la Biblia que nos dé una dirección o una condenación tan severa como esta que pronunció Jesús sobre los fariseos y los escribas. Y es significativo que el Señor llama exactamente a los escribas y a los fariseos. Los llama por título y no habla acerca de los saduceos o de los herodianos, que eran más liberales y que comprometían más la palabra de Dios. El Señor llama por nombre a los escribas y los fariseos, que eran aquellos que declaraban que eran honorables y que tenían un honor o una reputación de que llevaban la palabra de Dios al pie de la letra, pero sin embargo eran malvados. Eran lobos disfrazados de ovejas, eran lobos disfrazados de pastores, peor tantito. Eran más peligrosos que las ovejas disfrazadas de lobo, porque estos eran pastores. Mateo 7:15 al 13 dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Verso 20. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Como ya vimos en Mateo capítulo 23, en el verso 2, los escribas y los fariseos eran los maestros de la palabra de Dios y se sentaban en las sinagogas, en estos lugares especiales, el equivalente a estar en el púlpito en una iglesia. La palabra de Dios en Santiago 3:1 dice esta advertencia: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Este pasaje habla acerca de cómo estos líderes habrían fracasado al comunicar las escrituras al pueblo. Estaban interpretando incorrectamente las escrituras y estaban distorsionando y torciendo la palabra de Dios para que dijera lo que ellos querían que dijera. Así que sus enseñanzas eran sus propias leyes y sus propias tradiciones, pero ellos la anunciaban como si fuera la palabra de Dios. Así que, a pesar de que ellos decían que estaban enseñando la Biblia, estaban escondiendo la palabra para que la gente no encontrara el camino a Dios. Mateo 23, verso 1 indica que Jesús está hablando primeramente a las multitudes y a sus discípulos. Y Jesús está hablando aquí a todo el grupo, pero lo dice como si solamente le estuviera hablando a los escribas y a los fariseos. Pero todo el grupo está escuchando. Esta es una reunión pública. Lo que el Señor está haciendo es quitándoles la piel de oveja delante de la multitud, exponiendo la verdadera naturaleza
de estos líderes religiosos. Ustedes están siguiendo a estos lobos. Miren, Verse 13. miren sin su piel de oveja. Miren quiénes son. But woe to you, Verso 13. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. means I feel Esta palabra, ay, como diciendo, me siento will be severe. triste de lo que les va a pasar. Ustedes van a ser juzgados. Very emotional Es una declaración que tiene mezclado dolor, pero también enojo por lo que estaban haciendo. Estos estaban siendo hipócritas. Un hipócrita es un actor o una actriz. day they were called hypocrites. En aquel tiempo, así se le llamaba, hipócrita, alguien que interpreta un papel en un drama y que son muy convincentes. But the role that they were acting out was not who they truly were. Pero ese rol sabemos que no es lo que son en verdad. The crowd Como quiera que sea, estos líderes aparentaban ser buenas personas, pero estaban actuando. No era genuino lo que ellos lead you into believing daban a entender a la multitud. Ellos eran muy diferentes dentro de su corazón. that's why we be careful Es por eso in job interviews. que tenemos que tener mucho cuidado Once en las entrevistas de trabajo, por ejemplo. trust them, though they may have a horrible work ethic. That's why Tal you check out vez the person you're dating, because the también esto puede suceder en convince you las relaciones trust me with your life. personales They o cuando estás saliendo con alguien. have no love for you at all. Te pueden engañar y puedes pensar que esa persona te ama, pero no es así. Their hearts are far from Los hipócritas dicen una cosa, pero dentro de su corazón son otra. and many hypocrites are church leaders. Y como estos hombres, Hypocrites are muchos hipócritas son líderes religiosos authors of religious books. o son autores de libros religiosos. Tenemos que tener mucho cuidado They know porque esos saben decir las palabras correctas, saben convencer a la gente what they are putting. que los siga, Their hearts are pero sus corazones están lejos de Dios y sus vidas son vidas Jesus is completamente diferentes a lo que pensamos y que el Señor los está exponiendo. the kingdom of heaven against man. Y sigue diciendo el verso, Nor do you allow le cierran a los demás el reino de los cielos, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. no one comes to the Father except through Jesus. El Señor había enseñado, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede entrar, nadie puede acercarse al Señor sino a través de mí. Estos fariseos estaban haciendo precisamente esto, estaban alejando al pueblo de Dios People from trusting him. y estaban evitando que el pueblo de Dios confiara en Dios y confiara en Jesús Of his kingdom. y así convertirse en miembros de su reino. Their spiritual leader wasn't dissuading them and Estas personas que de otra manera hubieran seguido a Jesús, estos líderes espirituales los estaban persuadiendo de no seguir a Jesucristo. part of the gospel. But they lead Hoy en día muchos hipócritas líderes religiosos que se encuentran en iglesias no enseñan el completo evangelio, no enseñan acerca del arrepentimiento, ya no predican de la sangre de Cristo, ya no predican del arrepentimiento. I attended church for many years, but never heard. Escuché el testimonio de muchas personas que me han dicho, he asistido muchos años a una iglesia, pero nunca había escuchado el evangelio. Y esto sucede, por ejemplo, en iglesias como el mormonismo, como muchas iglesias católicas, como muchas iglesias unitarias.
y muchas otras, de muchas denominaciones. Millones de personas están siguiendo líderes religiosos, hipócritas, y están pensando que de veras están en el camino buscando a Dios. Por eso la palabra dice, sean como los de Berea, busquen en la palabra y vean si lo que les están enseñando es así. Chequen lo que yo estoy diciéndoles, lo que aquí escuchen en el púlpito, los que escuchan en internet, los que escuchan en muchos lugares, siempre chequenlo en la Biblia. El Señor Jesucristo dice, ay de ustedes. Muchas veces lo dice porque estas personas están llevando a muchas personas a la destrucción. Verso 14. Ahorita vamos a apresurarnos un poquito, pero vamos despacio por lo pronto. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo partidario. To devour widows' houses is to deprive widows of their limited resources that they need to live. And many of the religious leaders of Jesus' day were not supporting the widows, they were not giving to the widows. Dice, ustedes están devorando las casas de las viudas, hacen largas oraciones y por eso recibirán una gran condenación. Esta es una práctica que todavía sucede en algunos ministerios que toman ventaja de estas personas que tienen necesidad y les prometen, por ejemplo, que van a tener un milagro si dan dinero y entonces hacen unas oraciones largas que no tienen significado. Por eso el verso 14 dice, ay de ustedes, porque hacen estas cosas y por eso mayor será su condenación. Verso 15. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que los consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Ser hijo del infierno es lo opuesto de ser hijo de Dios. Verso 16. Ay de ustedes, guías ciegos, pues dicen, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, deben cumplir el juramento. Están hablando acerca de estos juramentos que la gente hacía. Y si alguien decía, no, si lo jura por el templo no importa, pero si lo jura por el oro del templo, entonces sí tiene poder ese juramento. Pero el Señor les dice, insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, debe cumplir el juramento. Necios y ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la oferta? Esto no es nada más que hacer excusas ante algunas promesas que han hecho. Es como cuando dices algo, cuando prometes algo y tienes por ejemplo, cuando eres niño, dices, voy a hacer una promesa, pero si cruzas tus dedos atrás de la espalda, pues ya no vale la promesa que hiciste. Es más o menos algo como eso. El que jura por el templo y por el que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. En otras palabras, no importa qué tipo de promesa haces. Si haces una promesa, tienes que hacerlo.
5, the Sermon on the Mount. Esto es una práctica que no era I say to you, buena. don't swear at all. But let your yes En el Sermón del Monte, en Mateo 5, 34 al 37, dice, yo les digo, no juren, pero si lo hacen, que su sí sea sí y su no sea no. for example, in court. Por ejemplo, Thinking este tipo de juramento, este tipo de juramento está mal, no debemos hacerlo, God's word a menos de que sea un juramento en un juicio legal. requires every word that comes out of your mouth. Pero la palabra de Dios dice que cada palabra que salga de nuestra boca debe ser cierta, con o sin juramento. Hermanos y hermanas, nosotros necesitamos ser conocidos en este mundo como gente de verdad, que dice la verdad. En este mundo hay mentiras y engaños por todos lados. Por eso los discípulos de Cristo deben de ser personas de integridad, comprometidas a hablar solamente la verdad. If your fingers are crossed behind your back, you're still bound. Porque si cruzas los dedos atrás de tu espalda, de todas maneras, To you, scribes and Pharisees, estás obligado a cumplir tu promesa. tithe Verso 23 y 24 and cumin. dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, Spices that you would pero se olvidan de lo más importante de la ley, que es la justicia y la misericordia de la fe. days there, En aquellos días, piously made it known that they gave los escribas y los fariseos eran bien exagerados y decían, no, nosotros guardamos la ley a tal punto que también damos el diezmo de nuestras especias aromáticas. give and to follow the law Nosotros tenemos que in those little public things, but they have neglected seguir la ley de esta manera bien estricta. Eso es lo que decían los escribas y fariseos. the law, justice. Sin embargo, el Señor conocía su corazón. What are these weightier matters? Dice la palabra, Bigger. ustedes se olvidan de lo que es más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Si tú das el 10% del comino que crece en tu jardín y de todas maneras eres un malvado en otras cosas, entonces estás siendo negligente con lo más importante. El Señor les dice, es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Verso 24, guías ciegos que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Era un proverbio que ilustra precisamente lo que Jesús está hablando. El mosquito era un animal impuro, así que si caía por accidente un mosquito en la copa de un fariseo, bueno, pronto lo quitaba para no comérselo y que no entrara algo inmundo en su cuerpo. Pero este ejemplo solamente es para decir que estos fariseos hacían todas estas leyes tan especiales y tan estrictas de cosas que no tenían importancia, pero ellos no le veían nada de malo a robarles a las viudas, a pasar por alto la ley de Dios, hacer leyes y leyes para salirse con la suya. Así que por eso el Señor les está diciendo, tú estás colando un mosquito y tragando un camello entero, hablando de todos los pecados y de todas las maldades que hacían. Por eso el Señor les dice,
yo siento mucho lo que les va a pasar a ustedes. Su castigo va a ser muy severo. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian por fuera el vaso y el plato. Es decir, ustedes le dan prioridad a esta religión externa y por fuera parecen muy buenos. Es como ponerle maquillaje al puerco. Lo limpian, lo bañan y le ponen maquillaje, pero por dentro sigue siendo un puerco. Limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Están llenos de extorsión, llenos de cosas malvadas, hacen mal uso de su posición para extorsionar a la gente. Y también de autoindulgencia. Bebían y comían de manera excesiva, eran sexualmente inmorales, algunos eran alcohólicos, pero ellos estaban tergiversando las escrituras para justificar toda esta forma de vida. Veían esta viuda que estaba batallando para sobrevivir, para alimentar a su familia, y ellos viviendo esta vida de lujos y placeres. Verso 26, fariseo ciego, limpia primero el vaso y el plato por dentro, para que también quede limpio por fuera. Verso 27, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Para los fariseos, tener contacto con un muerto o con cualquier cosa que tuviera que ver con eso era una forma de contaminarse ceremonialmente, ser impuros. Así que lo que Jesús está diciendo aquí es que a pesar de que los líderes religiosos por fuera parecían muy santos, por dentro estaban tan corrompidos y eran tan sucios que su influencia era como una tumba llena de muertos por dentro. Ellos tenían todos estos rituales y regulaciones externas, por eso parecían buenos, pero de hecho estaban contaminando y destruyendo la vida de mucha gente que estaba bajo su influencia. Verso 29. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan monumentos de los justos. Muchos en la historia del Antiguo Testamento, muchos profetas fueron perseguidos, aprisionados y asesinados a manos de los líderes religiosos. Sin embargo, luego los honraban y les hacían estas tumbas muy elaboradas para honrar a los profetas. Verso 30. Y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, o sea, los que mataron esos profetas, no hubiéramos sido sus cómplices en la muerte de los profetas. Ese hablar era hipócrita. Verso 31. Con esto dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas, como diciendo, de tal padre, tal hijo. Ustedes son descendientes de estos malvados y ahora ustedes también están haciendo lo mismo. Estos hombres habían hecho maldades y ahora sus descendientes están a punto de cometer algo mucho peor. Estos líderes religiosos, estos fariseos,
the scenes están and they've been tramando ya plotting how they can kill Jesus. por algún tiempo la muerte de Jesús. And Jesus says they are Y sons of Jesús hell. dice, ustedes son hijos del infierno. Always hate the people Y of los God. hijos del infierno siempre odian al pueblo de Dios, especialmente aquellos que hablan la verdad en público. It's verse 32. Verso 32. Fill up then the measure Terminen de hacer lo que of sus your padres father's comenzaron. guilt. What does that mean? ¿Qué significa Fill esto? up then. Jesus speaking to these Pharisees and scribes. Está hablando Jesús, The measure en el original dice, llenen la copa of your father's guilt. de la culpa de sus padres. Jesus is essentially telling his opponents Jesús está hablándole a sus oponentes he is giving que ya lleven a cabo su plan, he is speaking este plan que tenían he is speaking de matar a Jesucristo, speaking as son of God al Hijo de Dios. as a prophet. And he is telling his Él está hablando como profeta y les dice, ustedes crucify me. colmen la medida de sus padres. Tells Judas, what you do quickly. Es como cuando le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. God will only tolerate a certain measure of sin. Lo que está diciendo es Full. He que responds Dios va a tolerar cierta medida de pecado, pero cuando esta medida está llena, Él responde trayendo su ira sobre ellos. to kill Jesus, Su plan para matar a Jesús executed in just a couple of days. iba a ser ejecutado solamente un par de días después de que esto está sucediendo. Over to be flogged, to be crucified. Y después de que el Señor When that sea happened, crucificado, they would top up. They would estos bring to the brim and overflowing. The van a, measure of their van a father's guilt llevar al colmo trigger the la outpouring of God's ira de Dios, y esto va a dar como resultado que el Señor traiga todos estos castigos sobre esta nación de Israel. oppose him and ultimately crucify him. And Pero in so estos, doing, mientras están rechazando a Jesús y se oponen a Él, y luego lo crucifican, tolerate anymore. What happened to the wrath of God? ¿qué pasa entonces con la ira de Dios que Who ha receives sido the prometida? outpouring of God's wrath? ¿Quién va a recibir esta ira? When Jesus hung, Cuando suffering and Cristo dying on the cross, murió en la and the cruz sky turned black with the y el wrath of cielo se God, oscureció con la ira de Dios que venía a traer juicio sobre el pecado de este mundo que estaba rechazándolo. ¿Por qué los escribas y los fariseos y los judíos que estaban burlándose allí alrededor de Jesús, por qué no cayeron muertos como moscas cuando sucedió esto? ¿Por qué? because God's wrath, Porque la ira de Dios which had been filled to the brim through their act que of había crucifying sido Jesus, llenada hasta el his colmo, wrath against their sin esta poured out ira de Dios on Jesus fue derramada at the cross precisamente sobre Jesús ahí en la cruz, porque Jesús vino a morir como un sustituto sacrificial por la nación de Israel. Y Él vino a morir por sus líderes, vino a morir por los pecados del mundo. Él tomó sobre sí mismo todos estos ayes, toda esta ira, todo este juicio de Dios en la cruz. He paid the penalty Él pagó el He paid the penalty for pago, our sin. Él dio el pago por nuestro There are pecado. many today who religiously call themselves Christians Hay muchos hoy en día que se llaman a sí mismos cristianos because Israel y que crucified piensan que Dios ya no va a hacer nada con Israel porque ellos crucificaron a Jesucristo. Israel's rejection Pero el Señor Jesucristo vino precisamente a pagar given Israel for crucifying Jesus. por esta ira. Hell for crucifying Jesus. Nadie You go to hell va a estar en la cruz, en el infierno por crucificar a Jesús. when he took Tú, your va- penalty, when he paid for your sin. tú vas a tener la opción de recibir al Señor o rechazarlo. That is Y si lo rechazas, esa va a ser la razón por la cual go to hell
una persona va al infierno, no por crucificar a Jesús. Look at Luke's Gospel, chapter 20. Fíjense lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, Luke 23, verse 33. verso 33. And when they had come to the place called Calvary, there they crucified Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron ahí, lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha de Jesús y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesus is paying the price Jesús está pagando el precio por el those who crucified him. perdón de aquellos que lo están However, each crucificando. one of us must put our own Sin trust in embargo, Jesus. cada uno de Each nosotros one tiene of que us must poner humbly receive Jesus as our own substitute su confianza en and our Jesús God in order to y receive and experience his forgiveness. recibirlo conscientemente para poder experimentar su perdón. Tú puedes decir, yo no soy judío, yo no estaba allí crucificándolo, pero has confiado en Jesús para que sea tu Salvador. Has recibido ese regalo de salvación, porque si tú rechazas a Jesucristo, eso es lo que va a dar como resultado que estés separado de Dios en un lugar llamado el infierno. Verso 33. Jesús continúa diciéndoles a los líderes religiosos y les dice serpientes, nidos de víboras, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Fue una serpiente la que primero, poseída por Satanás en el jardín del Edén, habló como enemigo de Dios. Y por eso el Señor les llama generación de víboras o como una generación que procede de Satanás. Son hijos de Satanás y merecen el infierno. ¿Cómo van a escapar la condenación del infierno? ¿Podría ser salva una persona así? God mercifully spared them from experiencing instant extermination. El Señor, en su misericordia, los libró de experimentar una exterminación instantánea y les dio otra oportunidad para escuchar el Evangelio. El Señor les dio la oportunidad de escuchar el Evangelio, escuchar a los discípulos, escuchar el significado de la cruz, escuchar a los apóstoles de Jesús acerca de la resurrección de Cristo. Y no solo una vez, muchas veces ellos iban a escuchar esta declaración del Evangelio. Por ejemplo, Esteban, que fue muerto precisamente por eso. Verso 34, por eso yo les enviaré profetas, sabios y escribas. De ellos, ustedes matarán y crucificarán a algunos, a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes toda la sangre inocente que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo en Génesis hasta la sangre de Zacarías al final del Antiguo Testamento, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el templo y el altar. Algunos de estos líderes religiosos después creyeron y después se arrepintieron, después de escuchar a los discípulos de Jesús predicar el Evangelio. Hechos 6:7.
Says, "Then the word of Dice, God spread, conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Estos sacerdotes eran parte de este grupo que el Señor Jesús estuvo confrontando durante su ministerio. Y hubo este fariseo llamado Saulo de Tarso, que muy probablemente estuvo entre estos fariseos en Jerusalén durante la Pascua. Él estuvo escuchando estas cosas, pero este Saulo de Tarso estuvo ahí persiguiendo a los seguidores de Jesucristo hasta la muerte. Este fariseo estuvo allí escuchando, tuvo conocimiento de Jesucristo, pero él estuvo persiguiendo a la iglesia y sin embargo el Señor lo salvó, el Señor lo cambió, eventualmente puso su fe en Jesucristo y lo salvó de su pecado. Y ahora este fariseo, Saulo de Tarso, no fue llamado de esa manera ya. Ahora se llamó el apóstol Pablo. Este hombre era fariseo de fariseo. Era celoso en cuanto a la ley. Este hombre arrastraba a los cristianos y consentía en su muerte. Y sin embargo, el Señor en su misericordia lo convirtió en uno de los más grandes predicadores del Evangelio que ha habido. Sí, el Señor tiene misericordia, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no se complace en la muerte del malvado, sino que el Señor quiere que cambien. Sí, el Señor declara condenación en contra del malvado. Es una declaración de que el Señor se siente triste, siente lástima por ellos, si es que no se arrepienten, si es que no aceptan la puerta de salida de sus pecados. Van a estar sufriendo horriblemente. Verso 34. Mateo 23. El verso 34 describe el papel de la iglesia. El papel de la iglesia desde ese momento no ha cambiado hasta este día. En estos últimos tiempos, cuando no solo Israel, sino que todo el mundo está en contra del Señor. Verso 34. Por tanto, envió profetas, escribas y maestros pero algunos los perseguirán, algunos los matarán. Esa es la iglesia. Dice, de ellos ustedes matarán y crucificarán a algunos y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Pero en medio de este territorio hostil, el Señor ha enviado a esa iglesia con la instrucción de predicar el evangelio. Algunos van a ser perseguidos, algunos van a ser muertos de lugar en lugar, pero como resultado de nuestra presencia y de testificar la palabra, muchos van a ser salvados del infierno. Muchos cristianos están impacientes porque el rapto suceda. Y yo debo admitir que mi mente está ahí muy a menudo. Pero el Señor no lleva prisa. Él tiene sus ojos en algunos que todavía
están escuchando la 2 Peter palabra. chapter 3, Segundo verse 9. de Pedro, The Lord capítulo is not 3, slack concerning his promise, 9, as some dice, count el slack, Señor he is coming again, and he no is coming to tarda, bring judgment. no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. That's the heart of our God. Ese es el corazón de nuestro Dios. The heart of his church. Y necesitamos nosotros tener ese corazón en la iglesia. Just one more day. Un día más, solo un día más. Todavía hay Still alguien, another soul that todavía hay algún alma. and they're close. Work on them, Lord. Work on them. Señor, trabaja, ora en ellos una vez más. Ese es el corazón de nuestro Dios. Ese es el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que aún estando allí en la cruz, Él sabía que lo hacía para proveer una forma de escape. Pero nosotros tenemos que confiar en Él, tenemos que poner nuestra confianza en Él y recibirlo, porque solamente Él es el camino. And there did come a day in 70 AD when God's judgment came upon Y en el año 70 después de Cristo, the entire nation of Israel. el Señor trajo juicio sobre estos líderes y sobre toda la nación de Israel, no porque lo crucificaron, To reject his crucifixion as sino their porque payment ellos for their sin. tercamente rechazaron al Señor, God's great tribulation rechazaron su crucifixión como el pago por su pecado. Y va a haber un día, all who stubbornly refuse to receive Jesus Christ and trust him as their Lord and their Savior. Matthew llamado la 25, gran 26. tribulación, cuando este mundo será juzgado por no recibir al Señor. Verso 36. Porque yo les digo que no volverán a verme. Les digo que estas cosas sucederán a esta generación, que todo esto vendrá sobre esta generación. Después de escuchar todo esto, después de verlo morir, después de ver todo esto, la mayoría de los judíos continuaron creyendo en estos líderes religiosos y siguiéndolos en lugar de creer a Jesucristo. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los judíos fueron esparcidos por toda la tierra, y fue un testimonio de que el juicio de Dios es inevitable. Sí, el Señor es misericordioso, grande en misericordia, pero así como un embarazo viene el día en que es inevitable el nacimiento, así la ira de Dios también tiene un día cuando se termina. Pero hay una forma de escapar a esta ira de Dios. Nosotros tenemos que someternos a la autoridad de Cristo y decir, tú eres mi Dios, Señor. Y todo este amor y toda esta misericordia que Dios tiene para su gente. Dios ama a la gente. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Gracias al Señor por esto. ¿Cómo podemos darte gracias lo suficiente, Señor, por lo que has hecho para comprar nuestro pecado, para comprar nuestra libertad y para darnos un futuro y una esperanza? Señor, oramos para que nuestra vida sea una vida de gratitud, porque nosotros no podemos pagar lo que tú has hecho por nosotros. Y tú no quieres un pago,
Esto fue How can we ever thank un you? regalo para nosotros. ¿Cómo podemos Lord, we once agradecerte? were like these scribes and these Pharisees, Señor, un día fuimos como los escribas y los fariseos, trying to put on a good hipócritas, front, but inside full of death and corruption. tratando de dar una buena cara y una buena Lord, I thank impresión, you pero that llenos when de we put pecado our por faith in dentro. you, your blood Gracias, cleanses us Señor, of all sin. porque hemos You remove confiado that en dead ti. spirit Gracias within porque us, aún and eso you te lo debemos a replace ti, it with a Señor. new, Has born again reemplazado nuestro corazón de spirit piedra that comes from you. por un corazón de carne. Ahora Lord, I somos thank tus you hijos y te for doy your plan of gracias, Señor, salvation. por tu plan de salvación. And Lord, there is coming a day of judgment. Y Señor, viene un día de But may our juicio. eyes be fixed on what lies beyond. Señor, As ayúdanos you, for a what lay fijar beyond the nuestros cross, ojos you endured the en lo que cross, viene Lord, adelante. for what lies beyond these perilous times that we're living in, may we Señor, endure en them estos tiempos until you take us home. en lo que estamos viviendo, Not with ayúdanos our a eyes vivir fixed on the rapture, but our eyes no fixed en on nuestros Jesus. ojos fijos en el For rapto, Lord, you sino are en leading nuestros us through the ojos valley of the shadow of fijos death, en but it is Cristo. only a shadow A pesar de lo que estamos viviendo, for us who are Señor, born esto again. solamente es But una it is sombra de only for muerte, those who are pero lost solamente in heaven. una Fill sombra our hearts que with no nos compassion, afecta a fill our hearts nosotros with porque love. somos tus hijos. But Lord, Llena nuestros fill our hearts corazones de also with this amor, righteous indignation towards pero sin that you también have. ayúdanos, Señor, a tener esta And I pray that we would not turn a indignación blind eye justa to en it. contra del But Lord, I pecado, pray that que we no would nos not hagamos de allow la people's vista sin to gorda, stand Señor, between us and them, but that we would extend to them the grace of God. Señor, que nosotros podamos And extender la introduce gracia them de to you, Dios a esta Jesus. gente, Señor, y podamos But Lord, you will presentarles a save them Cristo a esta gente, if they will trust. And you will enable them to para trust que ellos puedan if creer, they are willing. porque tú les vas a dar Lord, esa we pray capacidad si ellos that están we would go dispuestos. in the power of your Spirit, and we Pido, pray for Señor, que those that we go to, nosotros que that they would estamos be aquí open, that they would be listening, that salgamos they would be con tu receptive. palabra, que tú prepares los corazones de Yes, aquellos in a the los name que of les hemos Jesus. de hablar, para Amen. que reciban. En el nombre de Jesús. Amén.